Buenas noches. A nombre de Jorge El Villar y Margarita González Gamio, les agradecemos que nos acompañen en A Favor y en Contra. Esta noche vamos a tratar un tema especialmente importante y es el del incremento en el embarazo de las adolescentes, las niñas adolescentes. Es una omisión de política pública, de política social. Para hablar de ese tema, para iniciar, el equipo de producción ha hecho una cápsula muy interesante. Los invitamos a que se queden a verla. Gracias. En México, a diario dan a luz 1,000 mujeres de entre 10 y 19 años de edad, lo que representa el 20% del total de los nacimientos. Este fenómeno se presentaba principalmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Puebla. Sin embargo, estos casos han aumentado en Coahuila y Tamaulipas, donde se registran más de 10,000 casos por año. El Estado de México es la entidad con el mayor número de embarazos de este tipo, que representa 15% del total, a lo que le sigue Veracruz con 25,729 casos. La mayoría de estas mujeres son solteras que dejan los estudios, lo que les dificulta conseguir un buen empleo e imposibilita el desarrollo económico de la nueva familia. Los especialistas identifican como consecuencia el aumento de la feminización de la pobreza, no solo en términos de ingreso, sino también en la salud y educación. Una gran parte de los embarazos tempranos se origina en una relación sexual de personas que forman parte del entorno familiar de la niña, que son los propios padres, padrastros o abuelos. Entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, México encabeza la lista de mayor índice de embarazos. El Banco Interamericano de Desarrollo ubica a nuestro país en los primeros lugares de embarazos adolescentes de 15 a 19 años de edad, cuando se compara con naciones de igual nivel de desarrollo, por arriba de los ocurridos en Chile, Costa Rica, Uruguay y Perú. Nos encontramos en el estudio para tratar este interesantísimo tema con Mari Carmen Viñegras de Carmona. Ella es del BIFAC, es una organización de mucho tiempo. Y también está Alfonso Poiré Castañeda, abogado, y él trabaja en Save the Children, que no tenemos que decir que es una organización internacionalmente reconocida. Jorge, el tema, la gente. Sí, Margarita, fíjate que hay un estudio muy importante de la ONU, y varios también, obviamente, que indica que el inicio de la vida sexual temprana conlleva un problema altísimo social, incluyendo mayor deserción escolar, mayores índices de enfermedad, mayores índices de mortandad juvenil e infantil. Alfonso, en ese sentido, ¿tú estarías de acuerdo en incentivar como política pública una campaña o de cierto sentido, qué se podría hacer para desincentivar el inicio de la vida sexual activa? En primer lugar, ¿estarías de acuerdo en esto, sí o no? Sí, desde luego hay que desincentivar el inicio de la vida sexual activa. Yo creo que el periodo de la adolescencia tiene que ser un periodo en el que las niñas y niños estén concentrados en el estudio, en el ejercicio de los demás derechos que están establecidos por la Convención de los Derechos del Niño y por la legislación mexicana. Y, digamos, la política que tendría que desarrollarse, o más bien las políticas que tendrían que desarrollarse, me parece que tienen que ser mucho más complejas de las que se han adoptado actualmente. Yo creo que el embarazo adolescente está íntimamente ligado con toda una serie de condiciones de pobreza, de carencia en la educación, de hacinamiento, de violencia, a una serie de factores múltiples que efectivamente están, digamos, reflejándose en el embarazo adolescente como un termómetro de una serie de carencias sociales importantes. Entonces, creo que la política nacional tendría que ser acorde a la escala del problema que estamos observando. Yo tengo aquí una duda. Vi un estudio de la UAM en donde ellos aseveran, es un estudio serio, que parte de lo que estamos viviendo en este momento es el reflejo de la ausencia de una política pública en materia reproductiva, de salud reproductiva, por parte de la pasada administración. Entonces, ustedes que están en organizaciones, ¿qué me pueden decir al respecto? Bueno,
Muchas gracias. Sí, también vi ese estudio de la UAM y me parece un tanto irresponsable cuando los datos de la CONAPO, en las últimas estadísticas que existen en los años de 2015 y 2004, donde ya estaban las administraciones, las dos pasadas administraciones que iniciaron en 2001 para 2012, ya reflejaban una baja en muchas de las cosas, un aumento, por ejemplo, en conocimiento de uso de anticonceptivos, en educación sexual, pero que no han tampoco logrado ni frenar ni reducir el que las mujeres inicien una vida sexual a temprana edad. Al contrario, yo creo que ahorita ya a los años que llevamos desde 2012 a 2016 con esta administración, en donde han apuntalado que la política debería de ser reducir la edad de conocimiento de las adolescentes en cuestión de salud sexual y reproductiva, pues yo creo que no es el camino. Empezábamos muy bien con lo que dice la ONU, o sea, sabemos que eso es un problema. Entonces, ¿por qué nuestras políticas en CEP, en salud y todo dicen, vamos a darles información a más temprana edad, incluso en la primaria baja? Cuando es absurdo, ¿no? O sea, cuando se está viendo, la ONU está viendo que es todo lo contrario, no va por ahí. Yo creo que sin duda contribuye o puede contribuir a la disminución del embarazo adolescente el transmitir efectivamente información sobre métodos de prevención, sobre educación sexual reproductiva, etc. Yo creo que ese es un componente fundamental de la política. Me parece que no se está desarrollando de la manera más apropiada. Yo siento que a nivel de la escuela hay carencias en términos de la educación sexual. Creo que también hay carencias, y estas son, me parece, más severas, a nivel de la información que se maneja, por ejemplo, en el entorno familiar. Pero con respecto a la pregunta de Margarita, ¿tú sí ves una correlación en esta administración del 2006 al 2012 de Felipe Calderón con esta epidemia que se está viviendo ahorita de embarazos adolescentes? Puede haber una correlación, pero me parece que sería un enfoque limitativo, digamos, responsabilizar a la administración estrictamente de esa... Pero sí sientes que en esa administración hubo una disminución en campañas de prevención, en campañas informativas, en tocar estos temas. Ciertamente, yo creo que nunca se ha desarrollado desde mi punto de vista a profundidad una política efectivamente de educación sexual efectiva en favor o en la prevención del embarazo adolescente. Yo creo que hay que reconocer eso, pero no es solamente ese factor, sino también todos los otros factores, digamos, concomitantes a la pobreza que están incidiendo en este incremento, digamos, del embarazo. Entonces, creo que también tenemos que empezar a trabajar seriamente desde un enfoque de derechos hacia niñas y niños, todo lo que implica, digamos, cambiar las condiciones de esas niñas y niños, fortalecimiento de las posibilidades de las familias de ejercer la protección, espacios que efectivamente garanticen la protección, etcétera. Mari Carmen, muy reducidamente, porque tenemos que ir a un corte, ¿nos podrías comentar los riesgos y peligros de un embarazo adolescente, tanto para la madre como para el producto? En 30 segundos, porque vamos a un corte. Sí, por supuesto. Bueno, en primero, hay muchos riesgos a la salud porque el cuerpo no está totalmente preparado como para poder gestar a un hijo, ¿no? A un niño. Los niños pueden nacer con bajo peso, con problemas de retraso, con problemas de respiración. La madre, obviamente, su cuerpo no está del todo preparado para asumirlo. Económicamente, psicológicamente, socialmente, hay muchísimas consecuencias que las vemos y las vivimos, ¿no? La mujer deja los estudios, no puede conseguir trabajo, rompe toda su planeación, su futuro. La familia tiene que hacerse cargo
de dos niños, o sea, de un adolescente y un bebé. Entonces se incrementan los gastos, o sea, hay un sinfín de... Vamos a seguir hablando de este tema. Estamos en a favor y en contra, hablando de embarazos adolescentes. ¿Podría ser una omisión de política pública? Volvemos. No, no la recibo. Yo creo que no. Sí, actualmente ya hay mucha información sobre ese tema. Sí hay en comerciales, en las escuelas. En los mismos hospitales. También en redes sociales. Sí la reciben. Es deficiente, no alcanza. Debería de haber otro plan de estudios en la SEP. Antes no había tanta apertura para esta información. Y pues ya depende de nosotros que la aceptemos y la asimilemos. Los adolescentes, más que todas las mujeres, no escuchan consejos de los padres. Si lo usan o no es otra cosa. Y no creen que a ellos les pueda pasar. Algunas familias ya empiezan a dar esa información desde temprana edad a los niños. Por lo mismo, vergüenza de los papás hablar con ellos. Como que quieren que sean todavía inocentes, pero los chamacos son más abusados que uno. La ignorancia sería una excusa. Los padres tienen que estar muy pendientes, tener mucha confianza para que los hijos les platiquen todos sus problemas y los orienten. En el momento en el que se brinda la orientación correcta, podemos aumentar la eficiencia del uso de este tipo de métodos. Mejor para que los chicos decidieran que un embarazo no es solo traer a un niño, sino que trae muchas responsabilidades y que es otra vida. Bueno, regresamos con Mari Carmen de Carmona y con Alfonso Puarea este tema tan tremendo, ¿no?, que está haciendo el del embarazo adolescente. Y de este tema tan terrible voy a preguntarles o a comentar algo de lo que yo creo que es peor de todo, que es cuando se embaraza una menor, una chiquilla, producto de una violación, un acoso, etcétera, adentro del propio entorno familiar, que sabemos, desgraciadamente, que esto se da y bastante. ¿Cómo debe reaccionar las organizaciones, la sociedad? ¿Qué debe pasar? Bueno, yo pienso que desde luego hay una vulneración grave de derechos en esos casos. Y de acuerdo con la ley, tendría que restituirse a la adolescente en sus derechos a partir de una justicia que efectivamente, digamos, penalizara a quienes son responsables de este tipo de situaciones, ¿no? Sin embargo, me parece que somos, como país, extraordinariamente tolerantes con esas situaciones. O sea, rara vez se denuncian. Cuando se denuncian, la respuesta de las instituciones me parece que no es la adecuada. Hay todavía mucha resistencia a proveer, por ejemplo, a las víctimas de la asesoría adecuada o de la atención de salud correspondiente. Y entonces creo que tenemos que empezar a intervenir de otra manera en este tipo de casos. Hoy la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes me parece que ofrece oportunidades importantes para buscar la restitución de los derechos de las adolescentes que son víctimas de este tipo de situaciones. Aunque en el país sí es diferente, en algunos estados, en el Distrito Federal. No, y además, o sea, el que una mujer víctima de violencia salga embarazada, pues es una de muchas otras que no están siendo visibles, que también están sufriendo violación. O sea, lo grave no es, o sea, porque a lo mejor cuando sale con la panza, pues ya la viste y ya sabes qué. Y muchas mujeres se han dado cuenta dentro de la familia de un abuso constante, pues cuando queda embarazada, ¿no? Pero resulta que le estaba violando el tío o el padrastro durante muchos años seguidos, ¿no? Y el problema de esto es precisamente, primero, una falta de cultura de denuncia también, temor de las adolescentes porque no saben qué hacer, porque están amenazadas generalmente por el victimario y además porque de todas formas ni pasa nada, ¿no? Aunque yo denuncie, ni lo van a detener. Nosotros tenemos ahí en Vida y Familia cientos de mujeres que hemos atendido víctimas de violación
que sabemos que las víctimas, aún incluso estando identificadas, pues ahí siguen, ¿no? O sea, son muy pocos los detenidos, salen muy rápido, entonces no existe una justicia real hacia estas mujeres que no son nada más las que salen embarazadas. Yo no lo sé, deberíamos de tener una estadística por cada mujer embarazada que quedó embarazada víctima de violación, ¿cuántas habría atrás que no están saliendo embarazadas y que no las estamos viendo? Eso es mucho más grave, la violencia que estamos viviendo, el índice de violencia que estamos viviendo que se refleja en todos los sectores. Este es uno más, o sea, la violencia sexual es uno más. Oye, Mari Carmen, hace rato hablabas de la educación sexual en las escuelas. La educación integral en sexualidad es parte de nuestras leyes que obligan al gobierno a impartir esta sexualidad en 5º año de primaria. ¿Tú crees que se está haciendo lo adecuado por parte de las autoridades? Yo sí sugeriría que revisaran, o sea, obviamente tenemos que educar en la sexualidad desde chiquitos, ¿no? El problema es el contenido que estamos dando y la información que estamos dando. Hace poquito comentábamos fuera del aire que soy madre de 5 hijos, y hace poco estudiaba con la de 6º de primaria, precisamente del libro de la SEP, en donde el mensaje era el siguiente. Decía, ahora has entrado a la pubertad, era el libro de ética y valores. Y decía, ahora que has entrado a la pubertad, lo que te toca, lo siguiente es las relaciones sexuales. Nada más cuídate, no vayas a quedar embarazada. Pareciera que la preocupación es, o sea, sí puedes tener relaciones sexuales, pero cuídate, ¿no? Y el mensaje que estamos dando a nuestros jóvenes es lo que te toca vivir a los 11 años, a los 10 años, ¿de verdad es lo que les toca vivir? Alfonso, ¿tú qué opinas en 30 segundos? Porque vamos a un corte. Yo diferiría un poco. Yo no creo que el mensaje sea esto es lo que te toca vivir, sino que hay un reconocimiento de que efectivamente hay una actividad sexual temprana en nuestra sociedad, en nuestras niñas y en nuestros niños, y que ante esa circunstancia es fundamental que haya cuidados, etcétera. No estaría tan de acuerdo en que se está favoreciendo, digamos, desde la educación el ejercicio de la sexualidad, sino que se está reconociendo que ese ejercicio existe y que tiene que, digamos, educarse, informarse, prevenir, digamos, las consecuencias de ese ejercicio temprano de la sexualidad. Vamos a un corte. Estamos en A Favor y en Contra hablando de embarazos tempranos. ¿Podría ser una responsabilidad del Estado? Volvemos. En primer lugar, la familia, que sería como romper los tabús. En segundo lugar, la escuela, que es pues tu segunda casa. Te lo pueden decir la escuela o los medios de una manera, pero nunca hay como la confianza que le puedas tener a tu papá, a tu mamá. Los padres a veces no tenemos la información también suficiente para orientar a los chicos. Yo creo que la confianza en sus papás, los hijos se podría decir, pero lo intentan buscar por otra parte, por la pena o algo así que les llega a dar. Y ahorita yo siento que hay mucha apertura en los medios, entonces ahora en algunos casos están sobreinformados o mal informados. Sin duda tiene que ser familia, medios, escuela, incluso, si podríamos decirlo, hasta la misma religión. Por irresponsabilidad, porque todo lo toman en el juego. Yo creo que se ha perdido algo de la moral de antaño. La interés de saber dónde están sus hijos, con quién andan. Quizás es por falta de atención. Y debido a, no sé, la pena de ir a comprar condones o algo así. Porque además de un embarazo, pues también puede traer como una enfermedad. Quizás no se había contemplado como un problema. Yo le echo la culpa a los medios, a la televisión. Pueden meter y ver, no sé, cualquier escena o algo y pues les llama la atención. O por muchas veces a lo mejor porque se dejan llevar, ¿no? Y 5 minutos de calentura pues pueden arruinar toda tu vida. Bueno, estamos aquí en A Favor y en Contra con Alfonso Puerta y Mari Carmen de Carmona, y aquí que estábamos sin las cámaras traían la discusión más sabrosa, porque la verdad es que sí hay fuertes diferencias. ¿Por qué no nos explican más esto? Conozco sus organizaciones, he platicado con gente de ellas y sí creo que hay una diferencia sustantiva. Tú, por ejemplo, crees que la escuela está dando una educación
muy errónea, muy hacia la sexualidad. ¿Y tú no, Alfonso? Así es. Yo pienso que, primero, socialmente, de alguna forma, seguimos considerando la sexualidad como algo rodeado de toda una serie de prejuicios y valores, etcétera, que la hacen tabú o que hacen, digamos, de la discusión de la sexualidad un tema complejo socialmente hablando, ¿no? No se aborda, no se trata como un tema que forma parte de la naturaleza humana, como un tema que, digamos, está presente en la vida de las personas desde la primera infancia. Y entonces evitamos, digamos, como desarrollar las acciones de educación y de información y de prevención que digamos, le quiten a la sexualidad esa serie de conceptos que la problematizan para, digamos, de alguna manera seguir controlando desde una sociedad patriarcal los cuerpos y las conductas de las niñas y de los niños. O sea, yo creo que ahí hay un tema cultural que tendríamos que analizar como muy de fondo y ver cómo podemos transformarlo, porque, digamos, si no logramos una transformación cultural que nos permite entender la naturaleza humana de la mejor forma, vamos a mantener, digamos, todos estos problemas de secrecía, de clandestinidad, de represión, que creo que no contribuyen a efectivamente manejar los problemas con mayor naturalidad, con mayor apertura, con una lógica efectivamente de ejercicio y de respeto de los derechos de las niñas y de los niños, ¿no? Bueno, y cuando todo falla y una niña se embaraza, de estas chiquitas, o producto de una violación, o una violada. Yo quisiera contestar la anterior porque sí, o sea, creo que es muy importante, ¿no? O sea, ¿qué es lo que está pasando? Ahorita te contesto eso, pero yo en el fondo creo que lo que está pasando, yo no quiero quitar la educación sexual, o sea, que no se malinterprete, ni hacerla a un lado, ni ocultarla, no estamos en la época de andar ocultando la educación sexual. Lo que sí creo es que debemos de darles otras alternativas a los jóvenes, no nada más venderles como la mejor alternativa ahora que entraste a la pubertad, ahora que conoces, es entrarle a la vida sexual, a tener relaciones sexuales con uno, con otro, con demás, porque eso no está funcionando. Y no está funcionando no nada más en el aspecto de que salgan embarazadas o no, sino en enfermedades de transmisión sexual, en falta de valores, en después ruptura, de no poder establecer relaciones duraderas, no poder tener una familia estable, o sea, una serie de cosas, de un deterioro social que implican violencia, que implican carencias, que implican muchas otras cosas que no lo digo yo, también lo dice la ONU y muchos especialistas. O sea, creo que tenemos que cambiar el rol de educación sexual, no quitarlo y soportarlo con una serie de valores diferentes de nada más tener relaciones sexuales porque tú tienes el derecho de tenerlas, ¿no? Porque es tu derecho y tienes derecho a ejercer tu sexualidad libremente. Oye, empoderar a los jóvenes podría representar brindarles toda la información real, pero al mismo tiempo explicarles todos los riesgos y toda la responsabilidad que conlleva iniciar la vida sexual temprana. Eso es una de las cosas que debería de hacerse, porque la verdad es que no se hace. O sea, lo que yo he visto en los libros es casi la solución es sí, pero lleva condón. Sí, pero después la píldora del día siguiente. Y si se te pasó, no importa, vas e interrumpes legalmente el embarazo. O sea, hay una serie de... Sí, pero a ver, yo no creo que sea esa la intención del contenido de la educación sexual que está vigente. Yo creo que más bien este contenido reconoce la existencia de una serie de fenómenos sociales y le está tratando de dar respuesta a esos fenómenos sociales de una manera
Un poco en el sentido de lo que tú señalas, Jorge, o sea, de transmitirle efectivamente conocimientos, empoderar. ¿Pero estás de acuerdo que esos comportamientos sexuales no son los más adecuados? No, desde luego, pero no se deben a la educación sexual o no se deben a los contenidos que se están manejando en términos de la educación sexual. En todo caso, podríamos decir que están faltando contenidos y mecanismos y modelos y metodologías de educación sexual, porque la educación sexual tiene que ser una actividad o una acción que se desarrolla desde la más temprana edad. No quiero decir que sexualicemos a los niños, no es la idea, sino que efectivamente les demos los elementos, las pistas que les permitan comprender qué significa la sexualidad en su vida y cómo efectivamente pueden ejercer la sexualidad en una edad adecuada y prevenir las consecuencias negativas de un ejercicio de la sexualidad como el que señala Mari Carmen, promiscuo, desinformado, sin digamos, motivaciones que los lleven a la comprensión de que la vida no solo es la sexualidad, sino son muchas otras cosas, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo que el modelo actual no está funcionando, no está cumpliendo su objetivo? ¿Qué les parece si le damos un minuto a cada uno para que nos digan su conclusión final? Okay. A ver, Marica. O sea, mi conclusión final sería esta. O sea, tenemos que darle a los jóvenes algún otro incentivo en su vida, o sea, darles en serio oportunidades para que ellos quieran estudiar, quieran trabajar, quieran hacer de su vida una vida con sentido y no nada más venderles que la felicidad va a ir ejerciendo su sexualidad desde temprana edad con el uso de condón, sin el uso de condón o siendo madres, porque muchas de las mujeres, el 20% de las mujeres entre los 15 y los 19 años de edad se embarazan o porque quieren embarazarse, porque quieren ser madres, porque quieren encontrar un sentido en su vida. Si nosotros podemos hacer algo por esta juventud, para que tenga espacios para poder estudiar, para que tenga espacios para el deporte, para que tenga espacios para encontrarse con sí mismo y no tener que buscarlos fuera, regresando a valores, regresando a poder descubrirse ellos en su vida, podremos empezar a luchar contra esto. Yo creo que tenemos que entender el problema en toda su profundidad. Yo creo que el tema del embarazo adolescente responde a muchos otros factores, además de la información sexual. Yo creo que está resultando una salida inclusive a una serie de condiciones de sobreexplotación, por ejemplo, que viven muchas adolescentes y que de repente el embarazo les permite cambiar su condición, su estatus social y ser reconocidas, por ejemplo, como pares de otras mujeres en la sociedad. Y entonces eso no tiene que ver sino con una manera de ser social que efectivamente está generando toda una serie de fenómenos que no son convenientes. O sea, yo creo que desde luego el embarazo adolescente no es algo que nos favorezca, pero para poder digamos, prevenirlo, necesitamos entenderlo bien y darles las respuestas adecuadas. Que no creemos en esto, creemos que es un horror, que es peligroso, que todo. ¿Aborto en estos casos? Bueno, yo creo que tiene que tipificarse de manera adecuada la situación en la que se pueda dar el aborto. Sin duda, me parece que la Ciudad de México está siendo pionera en ese sentido. Yo no estoy de ninguna manera en favor del aborto porque sea conveniente, pero es una solución que tenemos que reconocer ante los graves problemas de salud pública que genera que se penalice y sancione el aborto. Desde luego no estamos de acuerdo desde Save the Children en que se penalice a las mujeres. O sea, las mujeres deben ser respetadas en toda su integridad. El poder que tienen absoluto sobre su cuerpo tiene que ser respetado de todas las maneras. Y aunque no consideramos conveniente, porque sabemos que es una experiencia dolorosa, creo que como sociedad, como gobierno, tenemos que responder a esos fenómenos. No pueden morirse mujeres por prácticas clandestinas de aborto. Eso me parece absolutamente inaceptable. Totalmente de acuerdo.
Pues muchísimas gracias. Hemos llegado al final de A Favor y en Contra con este tema, pues que no es para una sesión como esta, es para muchísimos, es para todo, pero sí hay que tomarlo en cuenta. Les agradezco mucho su presencia. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches. A ustedes los vemos la semana que viene.